No hay ninguna duda de que el deporte es un vehículo integrador y socializador. Pero, ¿cómo se hace? Trataremos de responder a esa pregunta con una historia que une vocación, deporte y ocio. Es la historia de Lucía y de sus peculiares compañeros de trabajo. Lucía Puchau, bienvenida a Juntos Invulnerables. Hola, gracias por invitarme. ¿Quién es Lucía y a qué se dedica? Pues yo soy integradora social y soy profesora de equitación también. Trabajo en equitación adaptada. Pero tampoco soy una profe de deporte al uso ni soy terapeuta. Un poco mis objetivos son la inclusión social y la mejora de la calidad de vida. Es decir, ni haces equinoterapia y tus alumnos no entrenan para competir de una manera federada, por decirlo de alguna manera. Exacto. ¿Cuál es el fin de tu trabajo? Pues principalmente dar a estos niños o adultos, pero principalmente niños, la oportunidad de aprender un deporte, de tener un espacio de ocio inclusivo y sobre todo estar en contacto con los animales. Cuando me documentaba para tu historia, descubrí cosas tan fascinantes como que ya en la antigua Grecia se conocían los beneficios de la práctica de la equitación. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues mira, tanto físicos como psicológicos. A nivel físico, pues mejoras la coordinación, el equilibrio, la psicomotricidad, la fuerza. Y a nivel psicológico, pues la confianza, la autoestima, la independencia, todas estas cosas. Hay un montón de estudios científicos que avalan esto, pero es cierto que no está muy reconocido socialmente. Y esto sucede porque los movimientos del caballo cuando el jinete está montando son muy parecidos a cómo caminamos los humanos, ¿no? Exacto, exacto. Tienen mucho que ver y al final esto a nivel terapéutico pues tiene un sinfín de posibilidades. Es lo que al cerebro le llega cuando estás simplemente paseando sobre un caballo es lo mismo que cuando tú estás caminando. Entonces esto pues, para determinadas personas es súper importante. ¿Y esos beneficios psíquicos y físicos dependen de las condiciones físicas y psíquicas del jinete o es para todas las personas? No, es para todo el mundo, para todo el mundo. Quizás para personas con necesidades especiales sea más importante porque es cierto que no tienen acceso a ciertos estímulos o ciertas oportunidades donde puedan experimentar estas cosas, que quizás para mí es lo más importante y lo más complejo de mi trabajo, ¿no? Crear espacios donde esto sea posible. Esta es la parte de tu trabajo que conecta con el deporte, pero como decías al principio, para ti el deporte es un medio para conseguir un fin y ese fin es la integración social, que realmente es tu vocación. ¿De dónde viene esa vocación? Pues en mi familia el ámbito social siempre ha estado muy presente, tanto por mis padres, pues, por mis tíos, mi tía concretamente, mi abuela. Mi abuela siempre trabajó con personas en situación de riesgo desde su parroquia, con sus amigas, de una manera así pues muy casual. Lo que ahora está tan presente y está tan conocido en los Objetivos del Desarrollo de la Agenda 2030, antes esto no existía. Y haberme criado en ese ambiente, en algo que en mi familia es tan común, pues supongo que además de una vocación hay detrás una educación, ¿no? En estos valores. Lo llevas en los genes y lo llevas perfectamente interiorizado. Y hay un suceso que ocurre cuando tú estás practicando tu deporte favorito, creo que tendrías 12 o 13 años, que es ese primer input que tú recibes y que te abre un poco y dices, por ahí es por donde quiero ir. ¿Cuál fue esa situación? Pues yo en el club donde montaba antes, un día, coincidí con las clases de equinoterapia que allí daban y me coincidió de ver a una madre llorar de alegría porque vio a su hijo que tenía autismo abrazar al pony con el que estaba trabajando. Y a mí ver esa madre tan contenta, tan feliz, que valoraba tanto ese trabajo, pues me hizo ahí un clic y me hizo valorar y ver que detrás de ese trabajo podía haber algo muy interesante. Es decir, era un niño o una niña que tenía problemas para mostrar afecto, incluso con su familia, y por primera vez había conseguido de manera espontánea abrazar a un pony y su madre pues, estaba
muy contenta y eso se había conseguido con una terapia, entonces dices tú, yo tengo que ir por la terapia. Entonces encaminas tu formación académica hacia esa rama, hacia la rama sanitaria. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en ese momento, pues bueno, el camino que hay, el camino estándar es hacer una carrera de la rama sanitaria y luego pues un máster. En mi caso, pues había decidido pues, estudiar fisioterapia o terapia ocupacional, psicología, quizás algo así, y luego hacer el máster de terapia asistida con animales. ¿Qué pasa? Que yo empiezo bachiller y las cosas no salen como esperábamos. Me complica mucho, mucho. Siempre fui una niña que siempre sacó muy buenas notas y me esforzaba mucho, pero bueno, no tenía demasiado problema. Es cierto que siempre trabajé mucho, ¿no? Entonces tampoco quizás se veía. Y cuando entro en primero de bachiller, el primer trimestre, suspendo más de la mitad de las asignaturas. Y claro, fue un shock porque tampoco era algo que nos esperábamos, ni yo, ni mis padres, ni mi entorno. Desconcertante para todos. Totalmente desconcertante, sin mucha explicación, ¿no? Yo esto no lo llevo nada bien y empiezo a ir a buscar ayuda e ir a terapia. Y en ese momento, bueno, tampoco tenía como todas las respuestas, pero bueno, me fueron ayudando a encaminarme. Ahora tengo todas las respuestas y ahora entiendo que esto fue resultado de un TDAH sin diagnosticar, que me acabó generando una ansiedad y provocando una depresión bastante severa, que, bueno, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Problemas de memorización, de enfrentarme a los exámenes, cualquier cosa, ¿no? Esto se complicó un poquito más, por si no fuera suficiente con este diagnóstico que supiste a posteriori. Sí, exacto, esto no es todo. Luego me diagnostican años más tarde un problema de acomodación en ambos ojos. Esto lo que significa es que hay un problema físicamente en los ojos que hacen que responda más despacio y provoca problemas de lectoescritura, de memorización, pues de todo lo relacionado con el aprendizaje. En mi caso, el problema más grave que tengo es la discalculia, que es como la dislexia, pero numérica. Entonces, en mi caso, pues cruzo los números, ¿no? Claro, juntar la discalculia con una rama de ciencias, pues muy mala combinación. Sí, sí, o sea, hubiese sido un infierno sí. Emprender ese camino. Tuviste la templanza de abandonarlo y de tomarte un tiempo para ver cuál era el siguiente paso y qué camino escoger. Ese proceso no fue aquí en España. No, exacto. Una vez acabó bachiller, costándome mucho, aprovechando que mi padre se había ido a trabajar a Australia, pues me voy con él, con la idea de aprender inglés y de conocer el mundo y aprovechar para madurar y ubicarme un poco, ¿no? En la vida. Allí yo veo un trabajo muy distinto con las personas con necesidades especiales y los animales. Veo cómo trabajan más orientado al ocio, con el deporte también, pero no con un ámbito tan deportivo ni tan de competición, sino eso, más dedicado al ocio, al tiempo libre. Y ese camino a mí me gusta, me parece que yo encajo ahí y me parece que ese es el camino que debo tomar. Tenemos dos factores de los que hablábamos al principio. Tenemos el deporte y tenemos el ocio. Y ahí estaba tu vocación. Sí. Aprendiste cómo lo estaban haciendo allí y eliges el siguiente paso. Sí, una vez veo que ese camino me gusta más, porque, una frase que yo digo mucho, ¿no? Es que yo sabía cuál era mi destino, pero no cuál era el camino, ¿no? Entonces me tuve que hacer un poco yo mi propio camino para llegar a donde yo quería. Busco y veo qué opciones hay para estudiar en España similares o qué perfiles pueden encajar, y ahí encuentro el perfil del técnico superior en integración social y me enamoro por completo de la figura y de los estudios. Absolutamente todo. Creo que es donde más podía yo encajar.
recoges el testigo de tu abuela en ese momento, porque precisamente justo es lo que ella hacía, como sabía, pero es en lo que ella trabajaba en su barrio. Las cosas comienzan a ordenarse para ti, sin embargo, a lo largo de ese proceso y como cuando empiezas a desarrollarlo, sientes un síndrome que se siente en muchísimas profesiones y que es el síndrome del impostor, que también has tenido que pelear con él. Sí, totalmente. Al no dedicarme a la terapia ni al deporte como entrenadora deportiva como tal, al ser un perfil tan desconocido y tan poco reconocido, pues eso fue un trabajo de tiempo, un trabajo que puedo decir que ya he conseguido, que valoro y aprecio mucho mi profesión, pero llevó mucho tiempo. Llegó mucho tiempo y simplemente era tan sencillo como que alguien te tuvo que decir: no estás sustituyendo a un terapeuta, sino es que simplemente le estás diciendo a una persona, a un niño en este caso, súbete al caballo, coge las riendas, ¿no? Es decir, era algo tan sencillo como enseñarle a practicar un deporte. Exacto. Cuando tú empezaste, a pesar de ese síndrome del impostor, tenías la completa seguridad que el método de trabajo que tú traías en tu cabeza iba a tener éxito. Sí, lo tenía claro. ¿Por qué? Porque lo conozco de primera mano. Sé que los animales y el deporte, por un lado es maravilloso, los animales por otro lado es maravilloso, y cuando juntas las dos cosas es que no puede salir mal. No había posibilidad de fallo. No. Esos compañeros de trabajo tan peculiares que tienes, de los que hablaba al principio, son los caballos. ¿Cómo son? Pues principalmente ahora mismo trabajo con dos yeguas, con Emily y con Nora. Son dos yeguas súper protectoras, muy tranquilas y muy cariñosas. Y eso es fundamental. Son características que es imprescindible para trabajar en lo que trabajamos. A esas yeguas me habías comentado que han sido mamás, que eso les da una sensibilidad especial. ¿Y puedes poner algún ejemplo que deje patente esa sensibilidad que tienen con los niños con necesidades especiales o con diversidad funcional con los que ellas trabajan? Sí. Mira, por ejemplo, el caso de Candela, que es una niña, una alumna mía que tengo con autismo con 5 años. Cande, cuando empezó, era una niña que, bueno, a mayores tiene hiperactividad, entonces era un caso complejo. Es una niña que pues, tenía muchos problemas sensoriales a mayores, por ejemplo, tocar el pelo de los caballos era una cosa que le costaba muchísimo. Luego, estar tranquila a su alrededor es algo que también le costaba. Y bueno, con mucho trabajo al final conseguimos los objetivos, y una de las cosas que más le gusta, no todos los días tiene ganas de estar encima y muchas veces le apetece estar abajo. ¿Debajo del caballo? Exacto. Entonces lo que hace es meterse debajo de la yegua, con ella trabajamos mucho con Nora, y se sienta debajo, juega con la arena y juega a tocarle la barriga, juega con sus patas, a tocar el pelo. Claro, en esos momentos es muy importante que la yegua sepa que la niña está abajo, que no se mueva, que la proteja, porque al final un mal movimiento, pues la niña está debajo. Y es que es increíble, pero es que sabe que está ahí y le pueden picar moscas, puede pasar lo que sea a su alrededor, la yegua no se mueve ni medio centímetro, está todo el rato pendiente de dónde está, la busca, la mira, cuando ella se mueve, ella la sigue, no la saca del campo visual, es una maravilla. Y también alguna mamá se ha quedado sorprendida alguna vez que ha habido pues, un pequeño accidente, el niño que se ha caído del caballo. ¿Cómo reaccionó la yegua aquel día? Sí, este caso fue un niño que tropezó, iba corriendo y tropezó. Ah, no se había caído del caballo. Sí, fue tropezando. Tropezó. Y además era el primero o segundo día que venía. Ay, pobre. Llevaba poquito tiempo y tropezó y se cayó y claro, se disgustó un montón. Y la madre y yo solté a la pony porque me fío, sé lo que va a hacer, sé que no se va a mover y si se mueve no se va a ir muy lejos. Y la solté y me fui a ayudarle a levantarlo, a ver si el niño se había hecho daño o no, porque donde cayó pues se podía haber hecho bastante daño.
y finalmente no fue nada, y mientras lo estábamos consolando, pues de repente miramos por encima de nuestras cabezas y vimos la cabeza de la yegua comprobando también, igual que nosotras, que no se había hecho daño. De la misma manera que nosotras nos preocupamos, ella vino y quiso comprobar que el niño estaba bien. Estaba mirando a ver si el niño estaba bien. Estas yeguas, cuando terminan su jornada de trabajo, porque es una jornada de trabajo, ¿cuál es su recompensa? Pues mira, ellos al finalizar todas las clases, siempre que las características del niño lo permitan, siempre llevan mimos, por supuesto. Eso siempre. El cariño. Mucho cariño, muchos mimos, muchas rascaditas de cuello y sobre todo cepillarlos. Para ellos el pasar tiempo con ellos, cepillarlos, cuidarlos, para ellos es algo súper importante. Es un momento muy importante para vincular también, pero sobre todo de premio, para premiarles. Y todos mis alumnos de adaptada pasan mucho tiempo cuidándolos y cepillándolos. Es la manera en la que ellos también entienden que estos niños, dónde están sus niveles de energía, cómo son, los conocen y a la vez entienden que después de trabajar con ellos van a tener ese momento para ellas de relajación y de mimos y cuidados. Incluso me has comentado que esas yeguas, o los caballos en general, cuando es el día y la hora a la que llegan los niños con capacidades diferentes, con diversidad funcional, a dar su clase, reaccionan de manera muy diferente a cuando llegan otros alumnos. Sí, normalmente los llaman. Es algo muy curioso porque al final establecen un vínculo, muchos les traen premios y eso también ayuda, pero sobre todo el vínculo. El vínculo que hacen con ellos, saben que el trabajo que van a hacer luego va a ser, que van a recibir mimos y los buscan mucho. En cuanto ellos entran, relinchan, los buscan, asoman la cabeza. Al final eso para mí es lo más importante y lo más bonito. ¿Cuál es la esencia de tu método de trabajo? Es decir, ¿en qué sabes que tú has innovado? Pues yo creo que en la forma en la que yo veo a los alumnos. Yo no los veo como deportistas ni los veo como pacientes. O sea, no los veo como deportistas de competición, ¿no? Los veo como alumnos que quieren aprender un deporte. Cada uno tiene sus características, por lo tanto cada clase tiene sus características. No hay dos clases iguales, no hay dos niños iguales. Ni siquiera dentro del mismo alumno hay dos clases iguales. Los equipos son distintos, la forma de las metodologías de trabajo son muy diferentes. Es una adaptación total. Hay una diferencia fundamental entre cómo se hace terapia y lo que tú haces. ¿Y cuál es esa diferencia fundamental? Me hablabas de que en terapia el caballo siempre está dirigido por el terapeuta, tengo entendido. Sí, por el terapeuta o por el auxiliar, efectivamente. Generalmente el niño hace ejercicio, su terapia, lo que le corresponda, es sobre el caballo, pero el caballo es guiado por una persona. Para mí eso es primordial, que la dirección del animal la lleve siempre el niño, poco a poco y aprendiendo y paso a paso, pero que él sienta que tiene algo que ver con por dónde se mueve, cómo se mueve. Porque al final eso les da autonomía, les da independencia, eso es súper importante, súper importante. Ver la evolución de un niño que de repente pues, va ganando en autonomía, va ganando en independencia, en confianza en sí mismo, tiene que ser algo espectacular, maravilloso. ¿Qué se siente? Sí, para mí es lo más bonito, ver cómo el trabajo da sus frutos, diría mes a mes, pero es que día a día. O sea, es increíble. Hay casos donde yo a veces, si no es porque los propios padres me lo dicen día a día, a veces hasta diría, igual estoy exagerando, pero no. O sea, realmente hay avances, hay mejoras de la calidad de vida de estos niños que es gracias a esto. Sin embargo, cierta parte de tus compañeros de profesión no están sabiendo entender tu método. No, exacto. Hay bastante
bueno, un grupo de gente que bueno, infravalora mucho este trabajo, y quizás no sea este trabajo, sino por quien lo lleva a cabo. Hay una frase que que sí, te duele exacto. especialmente, es que esa es una frase... Hay una frase literal, cito textualmente, que dice que no sé de qué está orgullosa, tan orgullosa de su trabajo, si lo único que hace es pasear a niños con problemas en ponis. A mí eso me reventó, me dolió muchísimo y no me duele por menospreciar mi trabajo, me duele por infravalorar las capacidades de mis alumnos. O sea, como si mis alumnos lo único que pudieran es subirse a un tío vivo y dar vueltas. Eso a mí me duele mucho. En esa ocasión, en concreto, una de las mamás de tus alumnos que tenía autismo no verbal y discapacidad intelectual se acercó a ti y ¿qué te dijo? Sí, es el caso de Candela, la niña que mencionaba antes. En su caso, bueno, no tiene discapacidad intelectual, tiene TDAH y autismo. Y muchos problemas, eso, lo que comentaba antes, ¿no? de sensibilidad, sobre todo tema, bueno, en general, pero en las manos mucho. Y Lorena, que es una madre increíble, todos los días, bueno, este día en concreto, ¿no? Donde yo les comenté, bueno, a ella y a otro grupo de padres, ¿no? Porque bueno, tengo mucha confianza y hablamos mucho e intercambiamos mucho información, pues me decía que ojalá toda esa gente ahí fuera supiera cuántas cosas ha podido hacer Candela gracias a esto. O sea, por poner un ejemplo, Candela es una niña que cuando llegó no se subía en bicicleta, se subía en un columpio, porque no era capaz de levantar los pies del suelo y moverse. No era capaz de gestionar todos esos estímulos, ¿no? Le sobrepasaban y lo pasaba muy mal. Y no era capaz, una niña de 5 años que no era capaz de disfrutar de esas cosas. Y después de un año, Candela este verano se ha ido a todas las fiestas que ha habido por la zona y se ha subido en todas las atracciones y los padres se han encargado de que yo lo vea. Ha descontado el tiempo. Bueno, ha subido absolutamente todo. Se han pasado todo el verano con la niña subiéndose a todas las atracciones posibles, con ruidos, con luces, con movimiento, con niños. Y lo ha pasado increíble. O sea, eso, ¿hay algo mejor que eso? Yo creo que no hay mejor señal que esa. Yo creo que nada. Y de entre todos ellos está Marcos. Sí. ¿Cómo llega Marcos a ti? ¿Por qué Marcos es tan especial? Pues Marcos es muy especial. Siendo todos especiales. Sí, por supuesto. Vamos a dejarlo claro. claro. Pero tiene algo distinto, y es que Marcos es el primer alumno que viene a mí con el que del que yo puedo tener un feedback. Que habla contigo. Exacto. Todos los demás son o bien porque son muy pequeños, o bien porque son no verbales, o bien por discapacidad intelectual. Pues no puedes tener ese feedback tan directo. Por supuesto, hay comunicación y sabes cuando las cosas van bien y cuando van mal. Pero no puedes hablar tan de tú a tú como me pasa con Marcos. Y Marcos nos llega en enero, a principios del 2021, si no me equivoco. Me llama su padre y me dice que tiene 2 hijos mellizos, una niña y un niño, y el niño que tiene parálisis cerebral, si sería posible que empezaran a montar. Y bueno, llega el reto, ¿no? Yo le digo que vengan, que nos vamos a conocer el caso y que no? ya veremos, vamos a intentarlo. Y allá vinieron los dos. Y fueron los dos. Sí. Y conoces a Marcos y no lo dudas. No lo dudo. La verdad es que su personalidad te hace que no dudes nada. O sea, la primera frase que me dijo cuando yo le pregunté si había montado alguna vez, me dice, sí, yo fui a quinoterapia. Lo de quino, genial, me encanta, pero lo de terapia, una mierda. Lo tenía muy claro. Lo tenía clarísimo. Entonces dije, bueno, hay que hacer lo posible. Marcos es un niño que en el resto de sus facetas vitales está plenamente integrado socialmente, tanto en el tema académico como el tema de su pandilla de amigos y demás. Sí, totalmente. Es un niño con una vida plena, tanto por el esfuerzo de su familia por ello, tanto por su personalidad. Él no te va a decir que no a nada
es un luchador Competitivo. muy competitivo, tiene las cosas muy claras y eso es muy malo para muchas cosas, pero es muy bueno a la hora de superarse a sí mismo. No va a dejar de vivir nada. Marcos es muy competitivo y además comparte contigo una pasión, que son los caballos. Sí, sí. ¿Cómo fue su proceso, su fase inicial? Que creo que eso sí que ya es para todos igual, el principio, pero cuéntanos cómo es ese principio que es para todos igual y luego cómo Marcos ha sido trabajando con él. La fase inicial para todos es el vínculo, lo que hablábamos antes, Crear ¿no? el vínculo. Crear el vínculo con los animales, que los animales conozcan a los niños y los niños a los animales, que confíen en ellos, tanto los unos como los otros, y que entiendan cómo funciona. Esto es súper importante porque ellos son caballos de escuela ordinarios, ellos dan clases a diario. Entonces es muy importante que ellos también entiendan con quién tienen que trabajar, de qué manera. Es decir, cuando están en la escuela ellos tienen que trabajar de una forma y cuando están conmigo tienen que estar muy pendientes a lo que yo le mando, no solo a lo que les manda el jinete, sino a lo que yo también les digo. Entonces esa parte es muy importante. En el caso de Marcos, pues una vez establecimos el vínculo, que no costó absolutamente nada, fue rodado, a pesar de que el tema de cepillar es una cosa que nunca le gusta demasiado, pero bueno. Es más divertido montar. Es más divertido montar, exacto, le gusta más. Una vez lo subimos, bueno, pues lo primero de todo era intentar compensar esa falta de equilibrio que él tiene, falta de equilibrio en el tronco, el problema de la espasticidad, tiene mucho problema a la hora de abrir las piernas. ¿Qué es la espasticidad? Es rigidez muscular, básicamente. ¿Esto qué hace? Que a la hora de abrir las piernas para colocarse sobre el caballo, pues había mucha dificultad, porque al final es una apertura bastante antinatural y es algo que normalmente nosotros no trabajamos en nuestro día a día. Entonces, una vez conseguimos superar eso, intentamos trabajar el equilibrio. Al principio de todo, lo que hacíamos era que yo le sujetaba, o sea, yo era su apoyo. Con asistencia, alguien nos lleva el caballo, yo le sujetaba con mi brazo, le sujetaba la espalda, de manera que él tuviera un punto de apoyo y de esa forma pues él podía ir avanzando. Una vez fuimos soltando y dejando que él fuera de manera un poquito más autónoma, fuimos buscando otros métodos, porque yo me di cuenta de que él para atrás no se iba a ir solo, se iba a ir hacia adelante, porque hacia atrás no iba a tener problema. El problema era que el cuerpo de forma natural se iba hacia adelante, hacia el cuello. Entonces, bueno, fuimos progresivamente buscando formas, cambiándole, pues quité el brazo, empecé a agarrar, luego lo sujetaba un poquito, luego lo fui soltando y una vez vimos que tenía fuerza en el abdomen suficiente como para mantenerse sentado más o menos en condiciones, pues dije, hay que buscar la manera de que vaya solo, por completo. Porque aún encima él exigía y demandaba cada paso de suéltame, ¿no? de ganar esa autonomía. Él te apretaba las tuercas. Él aprieta desde el primer día, todos los días aprieta, nunca es suficiente. Entonces no me quedó otra que buscar adaptaciones, métodos, innovar como fuese, porque él todos los días me pedía ir solo, todos los días. Y aunque a mí la verdad es que me daba bastante miedo, dije, hay que buscar algo. Entonces se me ocurrió poner un asa a la montura donde él sujetara los brazos y entonces tensando los brazos hacia atrás él mantenía la espalda derecha, ¿no? Mientras él tuviera los brazos rígidos, las manos apoyadas sobre la montura, pues hacía un punto de apoyo, entonces se mantenía derecho. Y así fue como empezamos. Empezamos a soltar, claro, era un trabajo de brazos terrible. Brutal. Y acababa agotado, pero conseguir solo sin que nadie lo sujetara. Y el día que Marcos pide y Lucía da y se suelta solo, un shock. Sí. ¿Cuántas tilas te tuviste que tomar ese día antes de clase? 3 o 4 por lo menos, porque además habíamos estado hablando de que bueno, próximamente íbamos a probar, yo intentaba dar largas y él sigue insistiendo, entonces bueno, poco a poco fue soltando una mano y se aguantó bastante bien. Y soltaba la otra y se agarraba con esa una y se aguantaba bastante bien. Y en un momento dado me dijo, confía en mí, puedo hacerlo.
Y yo, dije, bueno, pues le dije, que sea lo que Dios quiera. Yo me pongo a tu lado. Le dije, sin movernos, eso sí, el caballo parado. Y si hay que agarrarte, yo te sujeto. Pero vamos a intentar, porque si no lo intentamos, me dice, sí puedo, hazme caso que puedo. Y efectivamente se soltó, puso los brazos en cruz y se aguantó. Todos sorprendidos, Todos. sus papás, su hermana, tú, pero que incluso estaban sorprendidos y te ha llegado el feedback de su equipo médico y de su fisioterapeuta. Sí, sí, que es algo, la verdad, que valoro mogollón, que se pusiera en contacto conmigo Jaime, su fisio, para decirme personalmente que todo el equipo estaba fascinado de lo que había evolucionado, de cómo había evolucionado, para preguntarme sobre cómo trabajábamos, para saber un poco más, ¿no? de cómo era, porque los resultados que había tenido Marcos en un año que había sido increíble, increíble. Y luego por parte de los médicos también, Marcos tenía una operación programada, operación, ¿verdad? Sí. exacto, una operación programada, que ya la tenían programada cuando empezó a montar y que gracias pues, a venir a montar y por supuesto al resto de sus terapias, pero bueno, al final montar le ayudó muchísimo en esto, pudieron posponerla hasta 2 años, cual es un montón de tiempo. Es muchísimo tiempo. Y nos quedamos en ese momento en el que Marcos se aguanta solo en el caballo quieto, lo has dejado muy claro, el caballo quietecito, pero es que de repente quiero trotar, quiero ir al paso, quiero trotar, eso también llegó. Y llegó y lo consiguió, y consiguió manejar el caballo de manera autónoma con las riendas, sin agarrarse a nada, consiguió trotar llevando el caballo a nosotros de la cuerda, trotar 5 minutos. Eso es mucho para Marcos. O sea, haznos un poco sí. eso, ¿qué supone? Supone ¿Qué mucho, supuso para él? Bueno, físicamente mucho impacto para el cuerpo, en realidad requiere mucho equilibrio, no es nada fácil, no es nada fácil. Yo se lo repito constantemente, que lo que él hace no es nada fácil. Aguantarse al trote sentado, la gente que monta sabrá lo que es, requiere mucho impacto, mucha fuerza física y sobre todo mucho equilibrio, eso es imprescindible, y eso es trabajo, en su caso es trabajo y esfuerzo. Y luego, claro, a nivel psicológico, ¿qué supone para él? Brutal. O sea, es superar una barrera que la verdad yo no pensé que fuera a conseguir, por lo menos hasta pasados 3 o 4 años, y que lo consiguió en un año. En un año es lo que íbamos a... Y para él, bueno, aparte de la sensación, o sea, yo creo que si le preguntas es lo que más le gusta en el mundo. Ahora las cosas no están tan bonitas para Marcos porque en todos estos procesos hay avances y bueno, a veces hay que parar y volver a empezar. Exacto. Eso sí. Es un poco duro para... Han tenido que operarlo lógicamente, por su bien. Pero esto claro, al final el posoperatorio ha sido duro y está siendo duro. Entonces, bueno, hemos tenido que dar un pasito hacia atrás y volver a empezar. Estamos en rehabilitación, volver a coger otra vez fuerza, que los músculos vuelvan a coger otra vez la memoria, el equilibrio. Y le estáis ayudando en ese proceso de no pasa nada, Marcos. Exacto, sí. Ahora el trabajo que estamos haciendo es hacerle entender que hay que tener paciencia, que todo va a volver a llegar, porque va a volver a llegar y mejor que antes, porque por suerte esta operación le va a permitir cosas que antes no podría hacer, pero hay que echarle mucha paciencia. Trabajas con una media, creo que es de entre 10 y 15 alumnos, entrenas con ellos en equitación adaptada, innovas, inventas, creas métodos, asas que no existen, de repente aparecen. Pero bueno, me gustaría que aprovechases la plataforma de Juntos Invulnerables para explicar esas cosas de las que careces y que te preocupa y que necesitas para continuar avanzando con esos niños que ya tienes ahora y con los que están por venir. Sí, pues, bueno, una montura. Dinos dónde está el club. Ah, bueno, sí. Claro. Nosotros trabajamos en el Club Hípico Ecualalma, en Ferrol. Tengo la suerte de formar parte de un equipo maravilloso de personas que la verdad no me pueden dar más, todo lo que necesito y más.
Que además apostaron por ti, nada más te conocieron. Nada más conocerme, efectivamente. 2 horas nos conocíamos, de 2 horas. Yo cambié de club, me llevé a la yegua a otro sitio, que era aquí, a Eco al Alma, y hablando casualmente ese mismo día, pues un poco de de mi vida, de lo que había hecho, de lo que estaba haciendo, de mis objetivos, ¿no?, en el futuro, pues comenté eso, pues que a mí me gustaría hacer equitación adaptada, y al segundo, es que no tardó nada, María me dijo: ¿y por qué no empiezas? Y así, tal cual lo comentamos, empezamos a crear un poco el proyecto, a buscar, gente, cómo empezar. Y esos recursos de los que hablabas, Exacto, que es esa montura adaptada que necesitáis. Exacto, una montura adaptada sería maravilloso, porque la verdad es que Marcos, en su caso, es pues, el que más adaptaciones ha necesitado. Hemos estado innovando y haciendo cosas chulísimas con recursos muy escasos, que claro, lo podemos camuflar de que ha sido todo un momento de superación y que ha estado genial, pero en realidad no, es que no ha habido recursos, ¿no? Entonces nos hemos tenido que apañar con lo que había. Hemos tenido que tirar un poquito de... Inventiva. Sí, de inventar, que así me llamo Marcos, Lucía la de los inventos, y buscar información, mirar referencias y con lo que teníamos, trozos de cuero, pues intentar crear un poco todas las adaptaciones que necesitaríamos. Entonces, una montura sí que es verdad que nos vendría muy bien, pero principalmente una rampa. Qué sencillo, una rampa, ¿no? Una rampa para poder subir a las personas a la altura del caballo para poder montar. Eso es imprescindible. Ahora mismo a Marcos lo estamos subiendo en brazos. Claro, esto yo intento no pensarlo mucho, pero realmente esto se limita al momento en el que dejemos de poder subirlo. Porque un niño de 5 años, pues se sube fácil, pero un niño de 14 ya de es un momento poquito más podemos, complicado. pero llegará a lo mejor un momento donde no, o el día que me venga un adulto o un niño que no podamos auparlo, pues no va a poder contar con este servicio. ¿Qué pasa? Que una rampa homologada requiere unos costes que para un club pequeño como el nuestro es inasumible. Es inasumible, es mucho gasto, hacerlo bien, requiere una infraestructura y eso, la verdad, pues es algo que necesitaríamos próximamente y es algo por lo que estamos intentando conseguir y pelear. Sí. Pues esperemos que el testimonio, nosotros podamos poner nuestro granito de arena para que llegue lo antes posible. Ojalá. Para finalizar, me gustaría que, Lucía, que lanzases un mensaje, el que quieras, en Juntos Invulnerables. Pues quizás mi mensaje es un poco a la sociedad en general, a todos, que tenemos que intentar abrir un poquito más la mente y esforzarnos un poquito más por cambiar. Necesitamos evolucionar, está claro, y necesitamos hacer cambios en nuestras vidas que para nosotros no suponen nada. Dejar de poner excusas paternalistas y hacer pequeños cambios en la sociedad, en nuestras vidas, que no nos van a costar nada, pero que hay niños a los que a lo mejor les das la oportunidad de hacer algo que si no, no podrían. No te voy a decir que les cambies la vida, pero seguro que se la mejoras. Estoy segura de que se puede mejorar. Pues te damos las gracias, lo primero, por haber venido, por haber compartido tu historia, tu experiencia y tu método con nosotros y por habernos explicado cómo se puede hacer a través del deporte la labor integradora y de socialización. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotros.